Gracias por estar con nosotros en este ciclo de masterclass que realizamos desde la escuela Cine. Hoy vamos a hablar de animación con Mike Urriegas, que es escritor y productor de animación, guionista también de animación. Y vamos a hablar en particular de la última película que realizaron y que fabricaron en el estudio Fotosíntesis, que se llama Un disfraz para Nicolás. Bienvenido, Mike. Muchas gracias. ¿Quieres agregar algo a tu presentación? ¿Quieres tú presentarte? No, todo, no, todo muy bien, Simón. Muchas gracias a ustedes por invitarme para ser parte de esto, lo que sea que podamos compartir, pues aquí está el compromiso y toda la gratitud. Va. Entonces, la dinámica es la siguiente. Voy a hacer una serie de preguntas a Mike. Vamos a platicar entonces. Y después abriremos la plática a preguntas de las personas que nos acompañan, de los participantes a esta masterclass. Entonces, si tienen preguntas, por favor, pueden levantar la mano o apartar lugares en el chat, porque el número de preguntas será limitado en función del tiempo que tendremos en este momento. Entonces, si algo quieren preguntar a Mike y ya lo saben de antemano, por favor, apúntense en nuestro chat. Mike, entonces, qué gusto platicar contigo y tú eres fundador del estudio Fotosíntesis, un estudio de animación, ¿correcto? Vamos a tomar este silencio por un sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Nosotros fundamos el estudio. Se corta. Sí, yo te escuché, nada más se cortó un poquito. Sí, nosotros fundamos el estudio, Jaime y yo, hace ya 6 años y medio, vamos por los 7 años. El estudio surge a partir de mi relación con Jaime. Yo me fui a estudiar a la Escuela de Cine de Vancouver y allá desarrollamos este concepto que ahora después se convirtió en un estudio de animación. Desarrollé un concepto que de alguna manera yo quería crear una productora con un modelo de negocio en donde se enfocara en producir películas que promovieran causas sociales con la finalidad de generar conciencia y mover a la acción, pero sin ser películas que fueran una denuncia social, sino hablar de temas como el cáncer infantil, el Alzheimer, migrantes y refugiados, dentro de los tres pilares de la sociedad, que es la salud, la educación y la vivienda, ¿no? O sea, de ahí parten todas las causas que conocemos. Y de alguna manera por facilitarle a las asociaciones civiles, tanto de México como el mundo, el tener acceso a un contenido de calidad que sea completamente gratuito para ellos y del cual se puedan colgar para promover sus esfuerzos, para generar conciencia, captar donantes, captar voluntariado, porque pues ahora sí que como persona que se dedica a la comunicación y al cine y a la televisión, los mejores proyectos y los más bonitos siempre son esos proyectos en los que te invitan para participar en algo que tenga que ver con una causa social. Cuando te habla una fundación, te habla una asociación, o cuando detectas que hay un problema que es importante decir algo al respecto, son los mejores proyectos. Desafortunadamente, son los que no hay dinero, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Desafortunadamente, pues siempre las soluciones más creativas surgen cuando tienes las limitaciones más enormes. Más limitado estés, más, más creativo, ¿no? Es lo que fuerza a la creatividad a desarrollarse. ¿Y si me escuchan ahí? Sí. No sé si hasta ahí vamos bien. Sí. Sin ningún problema. De repente siento que se corta, pero bueno, ahí estamos. No, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces, la cosa aquí dije yo, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Porque esos proyectos que son tan padres, que te dicen, oye, ¿sabes qué? En una fundación de Alzheimer o de cáncer infantil o de violencia intrafamiliar o de derechos de las mujeres, te habla y te dice, oye, necesitamos un comercial o un cortometraje o un testimonial, un mini documental
para que la gente sepa lo que hacemos. Son los proyectos más divertidos. La verdad es que obviamente no tienen dinero y los haces con toda la mejor intención y te entregas, pero el año que sigue, pues estas asociaciones siguen necesitando más cosas, ¿no? Y chance el año que sigue no tienes lana o estás muy metido en otros proyectos y pues no tienes el tiempo de entrarle porque pues, no hay dinero, ¿no? Entonces, la razón de hacer esta productora surge de alguna manera de encontrar la forma de crear un modelo de negocio en donde nosotros podamos ganar y vivir de hacer estos proyectos que son los que más nos gustan y al mismo tiempo beneficiar a las asociaciones sin que ellas les cueste un centavo y que el dinero lo pongan pues, las entidades correctas, ¿no? Que sean los patrocinadores, las empresas privadas, fondos de gobierno y al final subirlas. ¿Por qué cine y por qué no cortometrajes o comerciales? ¿Por qué cine? Porque al final el cine es para toda la vida. Es algo que su propiedad intelectual persiste por todos los años, por todos los tiempos. Entonces, al subirlos a un proyecto como este, pues es un proyecto que no caduca, del cual siempre pueden ellos nutrirse, siempre pueden usarlo para hacer proyecciones, entrar específicamente en proyecciones privadas para recaudar fondos. Les damos una licencia del uso de los personajes para que si ellos con patrocinadores quieren hacer peluches, juguetes, lo que sea, todo eso es para ellos. Y una parte del esquema financiero, una parte de la participación de la película, nosotros cedemos nuestros derechos de cobro a la asociación. Entonces, todo lo que genere la película para el resto de los días, que las películas, como bien saben, después de sus primeras ventanas de theatrical y de VOD, VOD, siguen generando un poquito a lo largo del tiempo, porque es una película que su licencia siempre la va a adquirir alguien. Entonces, lo subes a algo que les va a dar dinero para toda la vida. Entonces, de ahí surge esto. Al principio queríamos hacer de todo, pero la animación siempre me llamó la atención y siempre fue algo que despertaba las mejores cosas en mí. Y al final acabó convirtiéndose en decir, vamos a hacer un estudio que solamente haga películas animadas familiares para hablar de temas sociales. A eso iba un poco, te iba a preguntar si tú estudiaste cine, entonces, ¿cuál fue tu acercamiento a la animación y por qué la animación más que el cine de live action para tratar de estos temas? Pues mira, fíjate que es curioso porque cine como tal nunca he estudiado. Estudié comunicación, la licenciatura de comunicación, y nos graduamos, mi generación, como en la especialidad de televisión, porque no existía la de cine. Entonces, todos los que estábamos en la especialidad de televisión éramos puro cineasta frustrado y nuestros proyectos finales, en lugar de ser un programa de televisión o lo que sea, eran puros cortometrajes. Y nos dieron chance los profesores porque decían, pues sí, claro, no hay la especialidad de cine, pero pues quieren hacer cine. Se hicieron lo que pudieron, ¿no? Y ahí mi proyecto final fue un cortometraje animado, que también yo, sin tener ninguna experiencia de animación, me aventé a hacerlo a la antigüita de pues, hoja por hoja, escanearlas, meterlas en la línea de tiempo. Me aventé como 6 meses, esa fue mi tesis, una tesis sobre la naturaleza lúdica del hombre, el Homo ludens, y que somos lúdicos por naturaleza, y hice un cortometraje sobre, se llama Wolfie, y es un Mozart bebé, que en una onda onírica dirige una de sus sinfonías. Ya después me dediqué a la televisión, pusimos una productora de garage y trabajamos para Televisa, para cosas de televisión, televisión en vivo, eventos especiales. Trabajamos con disqueras, haciendo que si el making of de los discos de los artistas, uno que otro videoclip, o sea, pura televisión. Pero yo siempre tenía estas ganas de estudiar cine. Entonces ahorré y apliqué una beca en la Escuela de Cine de Vancouver y iba a estudiar animación. Dije, ya, vamos a estudiar animación. Pero dos meses antes me enteré de otro programa que tiene, que es Administración de la Industria del Entretenimiento. Y en ese momento, digo, de por sí ahorita sigue siendo pequeña la industria de la animación en México, pero va creciendo mucho y va habiendo cada vez más oportunidades, pero estamos hablando de hace casi 10 años. Pues menos. Entonces dije, chin, si estudio animación, pues probablemente la vaya a tener muy ruda, ¿no? En ese entonces. Que además el acceso a la tecnología no estaba tan democratizado. O sea, si tú querías realmente ponerte a animar, el software era carísimo, la computadora era carísimo. O sea, como igual en el cine, ¿no? O sea, si antes tú querías, hace 20 años, querías tú hacer tu cortometraje, editarlo y todo, pues necesitas pues, una cámara enorme, necesitas una cabina de edición, necesitas un chorro de cosas que ahorita, pues, con tu celular y hasta en tu mismo celular puedes editar tu cortometraje y te va a quedar muy bonito. O sea,
¿no? Una DSLR con una buena óptica y ya estás fotografiando cosas que hace 20 años necesitabas una cámara de 300,000 pesos para alcanzar esa imagen. Entonces, en ese entonces dije, bueno, pues va, y decidí meterme al curso de administración de la industria del entretenimiento, porque dije, ¿sabes qué? Desde mi perspectiva dije, mejor entender cómo funciona todo el mercado, toda la industria, desde cómo surge una idea, cómo paqueteas y cómo la conviertes en una presentación, cómo consigues los fondos, cómo administras esos fondos, consigues a todo el equipo de trabajo y administras ese equipo de trabajo, no nada más económicamente, sino emocionalmente, y los llevas a buen término. Y luego, ¿qué haces después con la película o el producto, el proyecto, el cortometraje? ¿Cómo lo colocas en el mercado para que realmente esto genere dinero? Y mi proyecto final, precisamente en Vancouver, fue todo el modelo de negocio de la productora y le llaman ellos un proof of concept, en donde hicimos un teaser de lo que es El Ángel en el Reloj, la película que estrenamos hace 2 años. Un teaser en donde con ese teaser apoyamos a Childhood Cancer Canada, y era un teaser de algo que después quería yo que se convirtiera en un cortometraje, pero hicimos todo el mecanismo de cómo producirlo y todo en redes sociales, cómo colocarlo que realmente tuviera un impacto, que se promoviera Childhood Cancer Canada con el teaser. Y llegando a México, conocí a Jaime, me invitó a trabajar en la película del Niño de Piedra, pero pues per se no estudié animación. Cuando estuve haciendo el teaser, pues me metí a YouTube, me compré una Intuos, una tableta, y en videos en YouTube me puse a ver cómo se ilustraba en Photoshop, y yo ya sabía pintar porque siempre he tomado clases de pintura y siempre me ha gustado. Entonces ya tenía yo algo de experiencia pintando. Pintaba mucho al óleo. Y pues así me metí, y con esa chamba que hice, Jaime me contrató para hacer el arte conceptual de la película. Yo en mi vida había hecho nada de eso. O sea, yo en su lugar, a mí mismo no me hubiera contratado. O sea, ya con la experiencia que tengo ahorita, yo me hubiera visto a mí mismo esto fue hace 8 años, y no me hubiera contratado para hacer el arte conceptual de una película. Pero él tampoco tenía ni idea cómo hacer una película animada, entonces, pues todo bien. Y pues así juntos fuimos sacando adelante la película, y del director de arte conceptual pasar de director de arte a director, a productor, a sacar la película, a hacer que la película sucediera. Porque fue toda una buena maestría en cómo no se hace una película animada. Y afortunadamente la terminamos bien y nos ganamos un Ariel, cosa que no que se nos hubiera pasado por la cabeza. Y quedó muy bonita, y pues la vida solita me fue llevando a la animación. O sea, no me desperté un día y dije, voy a ser un animador, y voy a estudiar animación, y voy a estudiar aquí, luego esto, luego esto. O sea, sí, siempre el arte me ha llamado, he pintado desde que estoy chiquito. Me gusta escribir, me gusta leer, tengo mis buenas referencias, los autores a los que persigo y que siempre me han inspirado. Pero al final yo creo que todo partió del querer contar historias, de tener algo que para mí es importante decir, y tratar de buscar el medio indicado para decirlo. Y a mí me encantaban las caricaturas desde que estoy chiquito, y dije, pues vamos a hacer caricaturas, ¿no? O sea, qué fregón que de grande te dediques a esas cosas que veías de chavito, ¿no? Y pues, venos aquí. A ver, y cuéntanos, hace 8 años, ¿cómo se hacía para armar un estudio de animación? ¿Qué había en México? Porque hace 8 años todavía había muy pocas escuelas de animación, ¿no? Sí, hace 8 años, pues, bueno, Anima ya llevaba 6, 8, Anima llevaba como 6, 7 años dándole, pero sí, antes de eso, digo, esto me voy enterando ya que entré al mundo de la animación aquí en México, pero pues sí, empezó Ricardo Arnaiz con una productora, e hicieron la de la Leyenda de la Nahuala o Nicté, y luego se desbandaron, y esos se juntaron, y Anima entraron Fer de Fuentes y ellos, y ahí fueron como toda la gente que sí sabía animar en ese entonces, juntándose unas con otras hasta que se formó Anima. Pero en ese entonces se animaba solamente en Flash. O sea, animación tradicional, olvídate, carísimo. El dibujar a papel y escanear y todo ese tema, olvídalo. El hacerlo digitalmente con un software, también olvídalo, porque pues Toon Boom todavía apenas empezaba, ya tenía su software, pero era muy caro, muy, muy caro. Y además necesitabas una compu más robusta. Entonces, en ese entonces se animaba con Flash, los fondos en Photoshop, eso se siguen haciendo en Photoshop, se componían en After Effects, se sigue componiendo en After Effects, aunque Toon Boom ya ahorita ya tiene una herramienta para hacer composición.
Y el tema eran las máquinas. O sea, el niño de piedra, literal, lo editamos y lo rendereamos con 12 computadoras que compramos en Office Max HP All-in-One. Fue un tema. O sea, usamos las 12 computadoras para renderear la película y teníamos unos Exceles enormes pegados arriba de cada computadora donde decía, esta compu está rendereando de la escena 1 del cuadro 1 al cuadro 200 y la 2 del cuadro 1 al cuadro 120 y esta otra está rendereando la escena 2 del cuadro 121 al 200 y así pusimos toda la granja y nos tardamos como un mes en renderear la película, porque obviamente ser una computadora es como es que vas ahorita al Best Buy y te compras una compu por 6,000 pesos y pretendes hacer una película con eso, pues así. Pero bueno, el Flash no era muy pesado, era un programa con el que se puede maniobrar bastante bien para animar en ese entonces, no era tan caro. Y pues sí, ese era el tema. Como empezó el Niño de Piedra, teníamos una coordinadora, una productora en línea, que consiguió al director de arte, consiguió a los animadores, al supervisor de animación, pero estaba en ese entonces un poquito campechano. Pero básicamente lo que necesitas es un productor de línea, que es la persona que conoce a todo el mundo, igual que el de Acción Viva, que es el que... Ay, se frizó ahora sí. Se fue. Hubo un problema con su... Ya está de regreso. Sí. Elo, ¿le puedes dar la palabra a Mike, por favor? ¿Dónde nos quedamos? Ah, ya, gracias. De la productora de línea. Ya. En el productor ¿Hasta de dónde me línea. quedé? En el productor de línea. En Acción Viva, sí, en Acción. Ay, se vuelve a... Sí, en Acción Viva, y el maestro Hoffman nos lo puede decir, el productor de línea es el que jala el barco, o sea, es el que conoce a toda la gente que necesitas, el que hace los deals con todo el mundo, que si te consigue al asistente de cámara, al grip, al staff, y va y se pelea con los de la locación, y va y les dice, es la persona que básicamente sostiene toda la pirámide, es el productor de línea. Entonces en animación igual, un productor de línea es la persona que va a contratar a todo el equipo y que va a negociar con el equipo y que además va a dirigir a todo ese equipo. O sea, no nada más va a establecer, primero armar el equipo, armar el presupuesto, armar el equipo para ese presupuesto, establecer cuál es el pipeline que vamos a usar con base en ese presupuesto. Es decir, oye, tenemos dinero, no tenemos dinero para hacer la full animation, tenemos dinero para hacer un híbrido o para hacer puramente cutout. Voy a conseguir animadores para cutout, voy a hacer un equipo de cutout y voy a hacer un pipeline de cutout y él establece todos sus calendarios, la cantidad de gente que necesitas y el productor de línea es el más importante porque es el que básicamente te va a decir cuántos segundos de animación tiene que hacer cada animador al día para que salgas en tiempo y presupuesto y termines. Y cuántos fondos tiene que hacer cada artista y cuántos segundos de composición tiene que hacer el equipo de compositing al día para... Entonces son unos Exceles con unos cálculos enormes en donde dices, tengo 3 animadores que van a hacer 3 segundos cada día, pero cuestan tanto al mes. Entonces vas haciendo, ya hay bastantes fórmulas con la que llegas a la cifra para poder terminar la película con el dinero que tienes. Y esa persona es la que ya entonces contrata el equipo, que son el equipo creativo, que es el equipo divertido, que es el supervisor de animación, que se va a encargar de ver cuál es el estilo de animación, cuál es la calidad de animación, cómo llegar a ella, coachar a todo el equipo, supervisar a todo el equipo de animadores, el supervisor de arte, que es el director de arte, con su equipo de artistas, que son básicamente diseñar personajes, props, fondos, escenarios maestros, toda la parte de arte. El supervisor de composición, que es el que va a agarrar la animación, los fondos y juntarlos. Y el supervisor de layout, que puede ser layout en 2D o layout en 3D. El layout básicamente es cuando dibujas el escenario en pura línea para que los animadores sepan si el personaje está sentado en un sillón y se para y camina a la cocina, pues ahí está el sillón, ahí está la cocina y puedan tener los contactos y puedan realmente verse natural y que no es un mono que está patinando en un escenario. Ese es el layout. Se puede hacer en 2D, que es lo más caro y lo mejor, o se puede hacer en 3D. En 3D, básicamente, tú creas un escenario en 3D, haz de cuenta como si fuera esta casa, y dices, bueno, voy a hacer un cubo con el librero, la puerta,
voy a hacer acá y voy a generar al personaje a escala, todo perfectamente a escala, y entonces dices, el personaje va a entrar por la puerta, va a agarrar un libro y se va a sentar en el sillón. Y ahí lo tienes marcado en 3D, eso es muy barato porque es muy fácil hacer y rápido. Y eso lo agarra el animador, y el animador ya sabe dónde está el personaje, cómo ya dibujarle encima en otra capa para perfectamente cómo va cambiando su proporción, si se acerca a un fondo, una punto de fuga, si se acerca a cámara, cómo va creciendo, y básicamente le usan eso como referencia para no perder profundidad, no perder proporciones. Y el artista de fondos también ya sabe perfectamente cuáles son las fugas y todo de esta habitación, dónde va el librero, qué tamaño tiene el librero con respecto al personaje. Entonces eso se parece a usted layout, y en 3D es mucho más barato, y así es como lo hemos trabajado nosotros. Pues básicamente eso es como lo principal, lo básico de un estudio. El productor de línea pues, tiene su oficina de producción donde tiene a un coordinador de producción y a un asistente de producción que son los que le ayudan a supervisar todos estos procesos. Pues ya sabemos cómo hacer una película entonces. Así nada más, hagan eso y ya. Ya, tan. No, quería preguntarte sobre una cosa. Tuvimos varias pláticas que me parecieron muy interesantes sobre una dimensión del trabajo en animación, bueno, en cine también, pero es el hecho que sea un trabajo de equipo. Y como bien lo mencionaste anteriormente, que dentro de este grupo de personas que trabajan juntas, que bajo estrés, bajo una serie de factores, hay una dimensión emocional que hay que gestionar. Me gustaría que nos hables un poco de eso porque me acuerdo que tenías tú un punto de vista interesante y además hasta cierta metodología o herramientas para la gestión de justamente esta dimensión emocional en el trabajo, que yo veo también con los grupos de estudiantes de la escuela que están en producción, que obviamente esta dimensión social del trabajo es compleja. Claro, sí. Fíjate que es algo muy importante. El tema específicamente se llama team building, que es construcción de equipos, y es un factor importantísimo para poder llevar a cabo cualquier proyecto, no nada más una película, o sea, lo que sea que requiera de un equipo de gente para que funcione ese equipo y logren los objetivos del equipo correctamente. Pues hay una serie de información, técnicas y conocimientos que hay que ir adquiriendo, porque como todos somos seres humanos, que cada quien tiene su propio ego y sus defectos y virtudes, inseguridades, miedos, cosas. Pues todos somos seres humanos que en el momento que chocamos con otros seres humanos, pues es muy normal que haya problemas. Entonces, básicamente lo que te habla, digo, en términos muy simples, y ahorita les puedo recomendar algunos libros. En términos muy simples, de team building es las cuatro etapas de team building, que básicamente son meeting, que es conocerse, storming, que es pelearse, norming, que es establecer reglas, y performing, que es entonces empezar a desempeñarse como equipo. ¿Qué me refiero con esto? Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Igual y pasa en los salones de clase, ¿no? Te sientes en el salón de clases y empiezas a cotorrar con alguien al lado y resulta que a ti te encanta el fútbol. Y un equipo en específico, vamos a decir, el Cruz Azul. Y el cuate que te tocó al lado también le gusta el fútbol y también le va al Cruz Azul. Tú dices, oye, ¿qué a todo dar? Este güey nos llevamos muy bien, los dos somos fans del Cruz Azul, a los dos nos gusta y platicamos del Cruz Azul y está padrísimo hablar del Cruz Azul. Qué buen tipo es. Y empiezas así a desarrollar una amistad y empiezas a ir a clases, y empiezas a platicar y resulta que todo es increíble. Pero llega un punto donde te das cuenta que este güey no le gusta tomar y a ti sí. Entonces un día en una cantina te pones súper borracho y este cuate pues está bastante aburrido y pues dices, ¿qué onda, no? Y como que se pelean, pues como que a él no le latió que tú te pusieras borracho y a ti no te late que el cuate no le gusta tomar y sea un aburrido. Y dices, ¿por qué pasó? Sí, esto es increíble, ¿no? O sea, los dos le vamos a Cruz Azul, platicamos de cosas increíbles. Pues, ¿qué pasa? Que resulta que, pues a pesar de que tenemos cosas en común, no somos iguales, somos personas completamente diferentes. Entonces, es la etapa de storming.
en donde te das cuenta de que si bien una persona te cae muy bien, tiene cosas que te caen mal, obviamente, y eso es real y no hay por qué esconderlo. O sea, hay cosas que no te caen bien de la persona, punto. Y en ese momento te peleas. Y esa es la etapa de storming. Y en esas peleas es en donde tú sacas todos tus complejos, tus miedos, lo que sea, y él también, y chocan en todo momento, y se critican, y se mandan al diablo. Y esto pasa en una relación de pareja, en una relación de amistad, en una relación de trabajo, en cualquier ámbito. La siguiente etapa, la de norming, es donde se establecen normas. Es donde ya pasó la tormenta y ya de repente pasó el tiempo y ya como que dijiste, bueno, cámara, entiendo que a este güey no le gusta tomar, entonces pues, cuando vayamos a algún lugar, pues chance no me voy a poner tan borracho y no le voy a intensear porque sé que le va a caer mal. Y este güey se voltea y dice, ¿sabes qué? Pues igual y sí me echo un par de cervezas, ¿no? Porque, pues, ¿no? Entonces establece ciertas normas en donde dices, esta es mi cancha y hasta aquí sí y hasta aquí no. Y entiendes las limitaciones del otro y entiendes tus limitaciones y estableces normas hasta dónde sí y hasta dónde no. Y a partir de que pasa esa etapa, entonces viene la etapa de performing, que es en donde entonces ya se desempeñan como un equipo de trabajo, porque ya se respetan sus limitaciones, saben cuáles son sus virtudes, de qué pata cojean, hasta dónde dan, hasta dónde no, y entonces ya se desempeñan como un buen equipo de trabajo. La parte crucial de la construcción de un equipo de trabajo es identificar cada una de esas etapas. Ese es el tema, el darte cuenta en qué etapa estás. Todas tienen que suceder. La más difícil, obviamente, es la etapa de storming, en donde tú te tienes que dar cuenta que estás en esa etapa con tu compañero de trabajo, o con tu novia, o con tu amigo, ¿sí me explicó? En donde va a haber un momento donde te vas a pelear y donde no se van a quedar bien. Y el momento que los dos reconozcan que están en esa etapa, las cosas suceden mucho más fáciles y se abre una puerta al diálogo y a los dos intercambiar sus puntos de vista desde una posición sin egos, sin competencias, para entonces pasar a lo que sigue. Ahora, estas etapas, por supuesto, son cíclicas, porque como seres humanos dependemos del contexto y del ambiente, y cuando el contexto y el ambiente cambian, nosotros también tenemos que modificarnos, ¿no? Entonces, siempre vuelve a pasar lo mismo. Siempre llegas, entonces desempeñas un buen trabajo, cambia el contexto, vuelves a conocerte con tu equipo de trabajo en un nuevo contexto, te vuelves a pelear en este nuevo contexto, vuelves a establecer nuevas normas, vuelves a desempeñarte, ¿no? Lo importante es establecer entender cada una de estas etapas, y en un equipo de trabajo y en la animación, pues pasa, ¿no? Y digo, en el cine en general, pues es un grupo enorme de gente, todos conviviendo entre sí, todos tratando de dar lo mejor de sí mismos, todos tratando también de demostrarse valiosos ante el equipo, ¿no? Que no nada más están ahí parados desquitando sus sueldos, sino que realmente aportan algo. Estamos hablando de arte y el arte es pasional por naturaleza. Pues es muy importante estar conscientes de estas cosas para que no te tomes nada personal, para que puedas avanzar, para que todos avancen hacia un camino específico. Gracias, Mike. Me parece muy útil esta dimensión porque a mí me sorprendió la primera vez que hablamos de eso, del hecho que había metodologías que se habían desarrollado. Pensamos que son cosas que se aprenden principalmente con la experiencia y donde cada quien va agarrando A punta de agarrarse a cachetadas en el set. un arte y que es un poco depende de la psicología de cada quien, pero bueno, es una problemática muy ubicada, identificada y entonces al cual hay una respuesta metodológica. Me gustaría aprovechar también tú de tu... No, sí. Sí, vas. No, dime. De tu visión un poco y de tu experiencia. Sé que con las películas viajaron a festivales, entonces tú tienes una visibilidad de la animación internacional, digamos. Y me interesaría que nos cuentes un poco cómo ubicas la animación en el mundo y en México, obviamente, y a dónde piensas que va la animación. ¿Cuáles son Pues, los usos posibles? pues mira, la primera vez que viajé a un mercado, viajamos a el mercado más importante de contenidos del mundo, que se llama MIPCOM, que es en Cannes, pero en octubre. Aquí estamos hablando de contenidos en general, no solamente de cine,
Estamos hablando de que es el lugar en donde va desde Televisa a vender sus telenovelas real, o sea, a vender la telenovela a Turquía, a Japón, a China, va desde así la televisora local que tiene sus telenovelas y las a vender a todo el mundo, hasta, no sé, AMC que hizo The Walking Dead, y ahí viene la nueva temporada de Walking Dead, y que se la va a vender a todo el mundo, ¿no? ¿Quién va a comprar The Walking Dead, los derechos de The Walking Dead en Japón? Desde telenovelas. ¿Algo sucedió? Elo, ¿puedes dar el micrófono a Mike de nuevo, por favor? Ahí estamos, ya, Ahí está. se Sí, cortó. ahí Sí, está. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí, muy bien. sí, te escuchamos. Perfecto. Entonces, en este mercado se ve todo, o sea, desde telenovelas, caricaturas, series, películas, cortometrajes. En este mercado hay de todo, incluso hasta pornografía. O sea, de verdad hasta ahí es donde se vende la pornografía en todo el mundo, la pornografía legal, por supuesto, y en los países en los que es legal. Entonces, ahí cuando la primera vez fuimos con la película del Niño de Piedra a tratar de venderla y nos dimos cuenta de que si de por sí hay cientos de millones de tipos de películas, de series, de caricaturas, de todo, en la animación específicamente hay un mar de contenidos, pero millones, o sea, millones y millones de películas y de series que ni siquiera sabías que existían, ¿no? O sea, como que todos sabemos de las famosas, que si Pixar, que si las de Disney, las de DreamWorks, igual algunas de algún estudio europeo, las japonesas, pero te das cuenta que hay películas turcas, hay películas de Sudáfrica, hay películas de estudios de la India muchísimo, estudios chinos con sus películas. En ese entonces, esto fue hace 7 años, China empezaba a ser ya un maquilador importante de animación y empezaban a hacer sus propios proyectos animados. Y te das cuenta de que hay muchísimo, o sea, muchísimo contenido, eh, mayoritariamente en 3D, todo lo que es, ahorita hay una noción de que si una película animada no es 3D, no es comercial. Todo lo que no sea 3D no es comercial. Si es 2D, es una película más de autor, una película que va en sí, y si es 3D, es una película que sí es súper comercial. Hay esa noción ahorita con la cual se está batallando mucho, porque incluso Netflix tiene una opinión diferente. O sea, sí consideran que no todo lo 3D es comercial y no todo lo 2D es de autor. Pero en ese entonces lo que nos dimos cuenta es eso, que hay un mar de contenidos y llegan a comprarte no nada más una película. O sea, hablamos con unos cuates de la India que no nos compraron nuestra película porque no es que yo compro películas de 10 en 10. O sea, si tienes 10 películas, te las compro. Si tienes una nada más, pues no. Entonces ahí después nos enteramos de ya bien cómo funciona todo el mercado. Existen los agentes de ventas internacionales, que son los que toman tu película, la juntan con otras 10 y entonces se la venden a estos cuates, ¿no? La animación, pues están los majors y depende mucho de qué queramos hacer. O sea, lo que yo aprendí es a no, pues en la experiencia que tuvimos es no abrumarnos con toda esa cantidad de contenidos, porque incluso en Annecy, que es pues, el festival más reconocido del mundo, pero precisamente las películas que están en su competencia no son comerciales. O sea, algunas sí que han ganado el Cristal, son películas que las compra Netflix y todo, pero no son estos super blockbusters que se ven en todo el mundo. Entonces, Annecy está catalogado como las películas que son de autor y que tienen una propuesta diferente a la comercial. Pero incluso ahí en el MIFA, en el mercado de Annecy, pues tienes un chorro de oferta de productores de todo el mundo, de estudios de animación de todo el mundo, vendiendo todo tipo de películas. Desde cositas para niños chiquitos, como Peppa Pig o La Gallina Pintadita, hasta cosas más elaboradas como Del Toro, Control, Hunters, que son producciones en forma, con muchísima más calidad, no nada más técnica, sino narrativa. Y lo que aprendimos es a no abrumarnos, porque hay muchísimo. O sea, sí es un mar enorme. Y en el cine igual, o sea, incluso en el cine de autor, pues hay cientos de miles de películas.
Entonces, lo que aprendimos es como mexicanos, nos dimos cuenta que, y pasa, que estamos en un punto medio, o sea, porque no tenemos la cantidad de gente tan apabullante como lo tienen los chinos, los hindús o los filipinos, que tienen estudios de 1000 personas y que pueden maquilarte a un costo bajo, ¿no? Entonces, los gringos que tienen que hacer su película necesitan una mano de obra barata para hacerla, ¿no? Las películas ya casi no se hacen en Estados Unidos, se hacen afuera de Estados Unidos. Entonces, ¿hasta ahí me oyen? Es que de repente siento que se Sí, 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 corta. sí. Entonces, vimos que no podemos competir con eso. O sea, en México todavía no hay la cantidad de animadores suficientes como para competir con una granja de animación en China, que es un estudio que tiene literal a 1000 personas animando y que te van a decir que el segundo te lo cobran en 20 centavos de dólar. Nosotros no podemos hacer eso. Entonces, pero sí seguimos siendo una oferta muy atractiva para cierto tipo de cosas. Y definitivamente no somos tan caros como los europeos, que en Europa sí es, si bien es un poco más barato que en Estados Unidos, sigue siendo mucho más caro que nosotros. Entonces, ¿en dónde está el punto de la diferencia? En las ideas. La verdad es que tanto en México como en Latinoamérica, que al final sí nos cosemos en la misma olla, sí tenemos una gran oferta y una gran propuesta de ideas, de historias que contar, de creatividad. Entonces ahí es donde se puede hacer una balanza y un círculo virtuoso, una mezcla virtuosa en donde dices, ok, somos un país que no somos tan baratos para que tú, Estados Unidos, nos contrates, pero tenemos muy buenas ideas y un costo de producción que es menor que el tuyo, Estados Unidos, y no somos China, pero tampoco somos tan caros como tú. Entonces, si hacemos una película nosotros, vamos a poder hacer una buena película con el presupuesto que tenemos, que va a seguir siendo más barato que el tuyo, Estados Unidos. Entonces, a lo que hay que apostarle es a tratar de entrar a la parte de las ideas y no solamente a maquilar. A Porque si este solamente valor, maquilas... Perdón. a este valor agregado. Sí, el valor agregado es decir, tenemos buenas ideas, salen buenas ideas de aquí y el costo sigue siendo atractivo aunque no seamos tan baratos como en otros lados. Hay otro fenómeno que conocemos en México, es que como México es un país de cultura gráfica importante, ahí salen muchos artistas de este país, y el otro fenómeno que conocemos es desde Canadá, varios estudios vienen aquí a buscar artistas para integrar sus estudios. Hay un poco una fuga de talentos. De hecho, ¿tú cómo percibes este fenómeno y cómo piensas que se puede ligar con eso? Pues lo percibo de la patada porque me enoja muchísimo. Claro, tenemos un talento enorme aquí, claro, la visión de nuestra identidad, de nuestra cultura, el folclore, los colores, las grandes escalas de grises que tiene nuestra cultura, nos da una serie de referencias que nos permiten tener una propuesta artística bastante valiosa, muy valiosa, comparada con otros países, incluso los europeos. Como que tenemos un abanico tan amplio, un espectro con ese surrealismo del que nos caracterizamos, tanto social, económico, político, cultural, pues sí le da a los artistas una mezcla bastante interesante y auténtica que otros estudios en otros países quieren. Desafortunadamente, aquí aún seguimos tratando de crecer y lograr una industria en donde se paguen sueldos de mercado, en donde alguien sí, o sea, vaya, donde se paguen mejores sueldos. Básicamente se reduce eso, porque no habría una fuga de talento si les pagaran menos allá. Si se están yendo a Canadá, es porque allá les pagan más, porque ganan en dólares canadienses, pero dólares, y se van para allá, ¿no? Obviamente a mí me molesta, pues me da coraje, no con nadie, ¿no? Sino porque así es la situación, en donde, pues, todos los que tienen talento se van, pues, en manos de quién dejamos este país, ¿no?
Y obviamente cada quien, no juzgo a nadie, pues los que quieran ir, que se vayan claro, ¿no? O sea, si te dan una oferta y vas a ganar más dinero en otro lado, por supuesto, vete, ¿no? Pero lo que sí hemos visto es que después de unos años todos regresan, porque al final Mm, sí la cultura aquí en México llama mucho. Y allá también el problema es que si bien te quieren por tu talento, sí está bastante deshumanizado los procesos en otros países. O sea, si eres un número más en una granja enorme de artistas que tienen el mismo talento que tú y al final te contratan para cumplir una función, ¿no? mm, Es muy difícil y esto es algo importante. Hay una gran realidad y les voy a poner un ejemplo. Yo por ejemplo, yo cuando me gradué de Vancouver, te dan un permiso de trabajo por un año para que tú consigas chamba en alguna empresa, estudio, lo que sea, por un año y ya después de ese año esa empresa se encarga de renovarte tu permiso de trabajo. Entonces, todos tenemos esa oportunidad. Pero estando allá, estuve intentando un rato. No vayan a pensar que me pasó como al jamaicón, que se regresó porque extrañaba a su mamá. Este, pero me di cuenta que allá, sí, me di cuenta que allá, obviamente tienen la industria y el calidad que tienen porque es un mercado hiper especializado. Por poner un ejemplo muy burdo, porque yo venía de la televisión, tú allá puedes ser camarógrafo de televisión y vas a ser camarógrafo de televisión toda tu vida. O sea, te tienes que registrar con el sindicato, cumplir las certificaciones, esto, el otro, y entras como asistente de cámara. Logras operar una cámara y que te den el permiso y certificado para ser el operador de cámara de televisión. No estamos hablando de cine, estamos hablando de un set de televisión, estar con la cámara. Y vas a hacer eso toda tu vida. O sea, lo más probable es que hasta los 70 años seas operador de cámara. ¿Vas a vivir bien? O sea, vas a poder pagar tu renta, tu de esto, tu lo otro, no te va a faltar nada, pero vas a ser operador de cámara para siempre. Las probabilidades de que dejes de ser operador de cámara y te vuelvas el productor del programa son chiquititas. O sea, mm, está bien y está mal, porque al final entonces allá tienen grandes operadores de cámara. O sea, cuates que de verdad saben cómo operar una cámara y lo hacen muy bien. Pero para poder crecer, o sea, llegas como un tope en donde tienes un nivel de especialización muy bueno y un nivel de vida bueno, o sea, el beneficio económico que eso te da. Eh, pero ya pasar de eso está complicadísimo. Y ahí es donde aplica el dicho de más vale cabeza de ratón que cola de león. Y el ejemplo es lo que nos pasó a nosotros, lo que me pasó a mí. Si yo hubiera metido un estudio de animación allá, yo probablemente a la fecha hoy, salí en el 2011, 9 años después, seguiría siendo un animador en una película. O sea, el animador, tan tan. O sea, no el director, supervisor de animación, no el director de la película, el animador. Y ahí dándole. Como animador, sacando escenas y segundos y tal, o el que hace los fondos, 8 años después. Ok, qué padre. Trabajé en la película de los Increíbles 1 y 2 y Toy Story 3 y 4 y trabajé en lo que tú quieras. Pero eso vas a hacer. Y el momento de tú poder hacer tu propia película, de verdad se puede volver hasta casi imposible. mm, En cambio, aquí en México, lo que logramos aquí en México, y hablo yo como individuo, de poder venir a México, tú que se te ocurre una idea, asociarte con alguien, poner tu propia empresa, conseguir los fondos del gobierno, hacer tu película, producirla, dirigirla y tú hacerla en tu nivel. O sea, no es Pixar, no es estas cosas enormes, pero al final tienes tu estudio de animación, hiciste tu película, la produciste tú. Lograr eso allá me hubiera tomado toda la vida y quién sabe si lo hubiera logrado. mm. Entonces, las oportunidades que hay acá en México sí son mayores hasta un nivel. O sea, está como las estrellas, ¿no? Y los rich and famous y los millones de millones y ser dueño de Pixar y qué fregón, que eso está increíble. Pero todo mundo se queda aquí y aquí en México tú llegas a un nivel que es el mismo de allá, pero a sus debidas proporciones. Pero ¿qué es lo que te da? Libertad. Te da libertad de poder hacer lo que tú quieres hacer y contar las historias que tú quieras contar. Ok, en tu Mm, nivel, ¿no? Pero por lo menos lo haces. Entonces, eso es el beneficio que yo le veo aquí en México y por eso después todos regresan. La mayoría regresa. Porque después de 5 o 6 años se dan cuenta de que siguen siendo el animador. Y toda esa experiencia tan fregona, qué bueno, pero siento que aquí en México, de las bondades que tiene, es que sí te permite el mm, tu poder destacar precisamente por lo pequeño que es el mercado. qué interesante. Ya tenemos una idea clara.
Mi siguiente pregunta es sobre los varios formatos que aparecieron audiovisuales. Hablo de realidad virtual, realidad aumentada, la proyección, el multicanal, y cómo la animación es uno de los medios audiovisuales que aprovechan mucho de esta transformación de los soportes, y también, por ejemplo, se aplica en videojuego. ¿Tú cómo ves esta demultiplicación de formatos de la imagen y de formas de ver imágenes? ¿Y cómo sientes que o impacta o transforma la misma concepción de los proyectos? Pues definitivamente hacer VR es mucho más viable desde la perspectiva de la animación. Técnicamente, si haces 3D, es muy fácil traducir algo que tú estés haciendo en 3D, traducirlo a VR, que es muy diferente a algo que tú hiciste en acción viva con una cámara, luego lo quieres traducir a VR, no se puede. Tienes que haberlo grabado desde el principio con las 8, 4 cámaras, 16, no sé qué, y planear perfectamente bien. Y es un pipeline completamente diferente. Tiene que haber un stitching para que entonces la gente cuando se ponga pueda ver todo lo que se grabó. Y está increíble. Pero es más fácil y es natural que, por ejemplo, ahorita Nessie sí tiene su sección de competencia de cortometrajes de VR. O sea, ya llevan como 3 años más o menos, que ya hay varios festivales alrededor del mundo que tienen su sección de cortometrajes de VR. Porque sí es mucho más fácil traducir un ambiente que tú creaste en 3D, simplemente meterlo al Oculus, ¿no? O sea, el Oculus tiene toda su plataforma y sus certificaciones y su onda que le tienes que agarrar de cómo pasarte al Oculus. Pero tú si ya creaste una película en 3D, perfectamente puedes meter esa experiencia dentro y generar estos ambientes, ¿no? Entonces, por eso es importante. Ahora, en la industria de los videojuegos, pues la animación es vital. Hay muchos estudios de animación que viven de solamente generarle los assets a los estudios de videojuegos. O sea, los estudios de videojuegos no pueden hacer in-house, es muy difícil para ellos tener un equipo de animación in-house porque es muy costoso. Pero muchos estudios de animación, hay un estudio buenísimo en Saltillo que solamente se dedica a hacer eso. Que necesitan al final del día cuál va a ser la expresión del personaje, cómo se va a mover, si se va a mover cartoon con rebotes, si se va a hacer contenido y más realista, los efectos, las explosiones, las cosas, los fondos, también el diseño de arte, desde el desarrollo, pues necesitan muchísimo de animación para definir muchísimas cosas, incluso animación 2D, aunque la película, o sea, aunque el videojuego vaya a ser en 3D, se necesita de una hoja de expresiones en 2D y de entender desde el 2D, desde la hoja, cómo se traduce el personaje, ¿no? En cuanto al VR, pues yo creo que va creciendo, pues como todo puede cambiar de la noche a la mañana, yo siento que todavía estamos lejos de poder tener una experiencia de un largometraje en VR porque sí está cansado. O sea, de por sí ponerte estos gogles, ponértelos hora y media o 2 horas, o si es una película de reigadas 3 horas, pues ¿no? O de Scorsese, ¿no? Yo creo que para experiencias de 20 minutos está fregoncísimo. Y ya está empezando a haber un mercado, solamente que todavía, y eso se va a democratizar, o sea, todavía es muy difícil que vayas y te compres el aparato para ponértelo, implica un gasto, implica o sea, hay ciertas trabas, que hay mucho pain para el consumidor, hay muchos pains de cómo le haces, ¿no? O sea, como cuando empezaron la televisión por cable en los 90, pues te tenían que venir a poner una antena del tamaño de la mitad de tu casa, y contratar el sistema y que viniera el técnico y te lo pusiera, y ahorita ya nada más sabes tu computadora y ves Netflix, ¿no? O sea, ya no necesitas la gran faramaya para tener acceso a todos los contenidos del mundo. Yo creo que en algún momento igual y se va a estandarizar y va a haber algo en donde nosotros usemos esos aparatos en el día a día y ya sea muy normal el ponerte esos lentes, estos gogles, cosa que también luego da miedo, ¿no? Una futuro ahí orwelliano, medio orwelliano, huxleano, ahí extraño, donde ya todos usamos estas cosas y pues qué horror, ¿no? Pero esperemos que llegue a un lugar bonito.
Va, Mike, gracias por compartirnos tu punto de vista. Yo creo, podría seguir con preguntas, pero me imagino que hay personas también que quizás quieren preguntar e interactuar con Mike. Entonces, si quieren, apúntense en el chat. No sé si Elo ya tenemos primeras preguntas de parte de los participantes. No, ¿Todavía no? no, Ok. nadie se ha apuntado en el chat. También anda Jaime por ahí. No sé si quiera No, contar. pues qué rancheros. Sí, entonces tengo una última pregunta para Mike. Y mientras, por favor, piensen en buenas preguntas, aprovechen de la experiencia justamente de nuestro invitado de hoy. Y mi pregunta es una pregunta un poco polémica, estoy contento que haya gente de cine también aquí. Es que más y más hay una plática que se está desarrollando en el mundo del cine, que es el cine se está dirigiendo a usar cada vez más técnicas de animación. Digo, vemos con la última película de Scorsese, las blockbusters como Avengers, personas dicen pues son más películas de animación de alguna forma porque usan técnicas, hay ahora un porcentaje mínimo de grabación de actores sobre fondo verde, pero la fabricación de las imágenes puramente usa mayormente técnicas de animación, de alguna forma. Pero ¿cuál es la pregunta específica, Simón? Perdón. Bueno, un poco sobre cuál es tu punto de vista, cómo es una plática ahora que es está un poco en caliente y donde todo el mundo participa y esta identidad del Ya. cine tal que lo conocemos que se está transformando saber si la animación es un género del cine o es una forma de producir cine o tú un poco cómo entiendes esta relación de la animación con el cine. Es una plática, Mike, que tenemos todos los días con Simón. Sí. Nuestro desayuno es ese. Sí. Voy a Ya. reformular a partir de ahí. Mi pregunta es, Mike, ¿me puedes dar argumentos, por favor? No, o sea, yo creo, no, definitivamente, pues hace mucho está esta película con Al Pacino que se llama Simone, que yo creo que todos la vieron, los que no veanla, que es de hace como creo que 15 años, y en ese entonces decías, ay, claro que eso no va a pasar, ¿no? O sea, ¿cómo que hizo una actriz computarizada que todo el mundo piensa que es famosa? Digo, aquí el rollo es que todo el mundo piensa que existe, pero realmente es una cosa hecha computadora, ¿no? Es Simone, ¿no? Y en ese entonces todos decíamos, güey, eso no va a pasar. Y luego viene la película de Avatar, ¿no? De James Cameron, y dices, a la madre, estos güeyes se aventaron personajes casi fotorrealísticos basados con motion capture de actores y realmente no son esos monos, ¿no? Y el güey se tuvo que esperar 20 años a poder hacer su película porque no había la tecnología suficiente para hacerla como él quería, si no hubiera sido puras botargas, ¿no? Y luego tenemos este es hace como de 8 casi 10 años, hay una película muy fregona que se llama The Congress, que sale Robin Wright, no me acuerdo ahorita quién la dirige, es un híbrido de animación 2D con acción viva. Y básicamente toca el tema de lo de Simone, pero ya llevado a una realidad muy cruda y muy posiblemente que suceda, que te perturba, o sea, perturbadora. Se trata de esta actriz, si no la han visto, véanla, se llama The Congress. La animan el director de arte y el director de animación son los mismos que hacían Aeon Flux, que es esta animación muy famosa de los 90. El Con director estos es el seres, de Vals con Bashir, ¿no? creo que sí, no me acuerdo ahorita bien. La neta, para el dato del autor y el año de la película y todas estas cosas, soy malísimo. Pero esta película de lo que te habla es de esta Robin Wright, es una actriz que es ultra famosa, ya es famosísima, se cuenta como, no sé, ahorita decirlo, quién sea, ¿no? Una super actriz, famosísima, y lo que le dicen es que llega Paramount y le da un contrato donde le dice, te vamos a fotografiar a través de un software ultra moderno, te vamos a meter en una cápsula y te vamos a fotografiar todas tus expresiones. Llorando, feliz, triste, sonriendo, gritando, bailando, y vamos a generar una versión de ti digital. Entonces ya no te vamos a necesitar. O sea, tú, Robin Wright, que es la actriz,
ya, te vamos a dar estos millones de dólares y tú no te vas a volver a parar un set en toda tu vida y nos vas a dar los derechos de usar tu imagen y tu actuación digitalmente, ¿no? Y de ahí ya se vuelan a una cosa loquísima, de que ya todo el acceso al entretenimiento y el concepto de entretenimiento ya se distorsiona, ya la gente vive en una especie de Matrix donde todos vemos lo que más soñamos en esta vida y lo experimentamos y vemos a los actores que más nos gustan, pero todo es digital y todo es virtual. Una cosa bien loca, pero véanla. Yo creo que no van a dejar de existir los actores porque la gente sí se tiene que seguir conectando con un ser humano de carne y hueso. O sea, sí tienen que seguir viendo a alguien que existe. De hecho, parte del por qué las redes sociales han crecido tanto es porque dejamos de ver a los famosos en las portadas de las revistas y en los programas de televisión donde hablan de sus lujos, sino los vemos en una selfie tragándose su cereal de la mañana, en calzones, en pantuflas, y dices, ah, es una persona como yo, o sea, yo también estoy en pantuflas en la mañana tragándome mi cereal, igual que Cristiano Ronaldo. Por eso ha crecido y ha sido ese boom de las redes sociales, porque al final llevaron a los famosos a un terreno alcanzable, donde los empatizas con ellos porque son seres humanos igual que tú. Entonces yo creo que la gente siempre va a querer tener esas conexiones, esperemos, siempre las quieran tener. Y los actores de acción viva van a suceder, pero obviamente los recursos de la animación ya se llevan de calle a la acción viva en todo. O sea, ya también lo que sea que tú quieras hacer va a quedar mejor en animación que en acción viva, definitivamente. O sea, todas las películas de los Avengers y todas esas películas de acción no podrían suceder sin la tecnología de la animación. O sea, no puede ser Transformers sin animación, no, o sea, no se puede, ¿no? Incluso también, como en la película de The Social Network, los gemelos estos que demandan a Mark Zuckerberg, realmente es un solo actor, el otro cuate es digital. O sea, la animación incluso es eso, ¿no? O sea, no nada más es hacer a un Transformer explotando en el espacio o a un superpoder, un superhéroe, sino tienes un actor que pues, el papel en el guión es que es un gemelo y no existe su gemelo porque quiere el director ese actor, pues pones otro cuate con una máscara de green screen y le generan toda una rostro. Y es algo de lo que ganó premios esta película por efectos especiales, porque nadie se da cuenta que los dos gemelos en Social Network realmente es un solo actor. No son, o sea, no hay dos. Es uno solo y salen los dos juntos y ni te enteras. Entonces, incluso, pues yo creo que, pues sí, la animación ya le dio la vuelta a los efectos prácticos de la acción viva. O sea, los efectos prácticos ya casi, pues yo creo que se van a quedar, digo, ahorita son obsoletos, yo creo que se van a quedar mucho más obsoletos y todo va a ser una gran cosa hecha en la computadora. No sé si eso resuelve tu duda. Sí, nos da alimento para seguir platicando con Fabián. Ya nos perdí. ¿Me oyen o no? No, aquí estamos. Sí. Ah. Ya tenemos una pregunta Sí. de Alejandra, me parece. Ah, sí es el mismo director. Ah, bien. Sí. Elo, ¿le das la palabra a Alejandra, por favor? Hola. Hola, Alejandra. Bueno, mucho gusto. Mi duda es respecto al render, tanto en 2D como en 3D. O sea, ya la parte de la postproducción y que pasa a hacer el render. Tengo entendido que para 3D hay como granjas, que les llaman así de render, que tengo entendido que como de las más importantes están en Estados Unidos. Y, o sea, como cuál es la diferencia y cómo son los procesos, es mi duda. Pues mira, el render en 2D es muchísimo más rápido que el 3D. No importa cuál sea la calidad del 2D, el 2D es mucho más barato, incluso ya no necesitan contratarte, para 2D ya no necesitas contratar granjas para hacer el render de la película. Básicamente ya cuando llegas a la etapa de composición, en las mismas máquinas donde hacen la composición pueden estar tirando el render toda la noche, al día siguiente ya está la escena lista. En 3D sí es un tema, porque depende de qué calidad de 3D quieres hacer. Si estás haciendo un 3D muy sencillo, cel shading o funk, donde pues casi no tienes mucho nivel de detalle en las texturas, donde son nada más unos monitos que parecen de plástico,
O si vas a hacer Avatar, ¿no? O la de los Transformers. O sea, sí hay un rango enorme de la cantidad de potencia que tu computadora, de cantidad de computadoras o de potencia de render que vas a necesitar. Ahí sí, la verdad es que varía muchísimo. Existen, eso por lo general lo haces, algo que outsourceas, porque es todo un negocio y un mercado en sí mismo el renderear películas, cortometrajes, comerciales, todo lo que suceda de lo que sea, ¿no? Videoclips de reggaetoneros, lo que quieras. Todas esas cosas, existe todo un mercado que los contratas para renderear tu película y ya ni siquiera, ya todo puede ser por la nube, o sea, ya es un FTP donde tú subes todos tus fotogramas y estos cuates los cachan en su granja que puede estar en Suecia y se encargan de hacerte todo tu render y te regresan los fotogramas rendereados. Varía muchísimo, la calidad, la cantidad. O sea, yo creo que una animación 3D sencilla, vamos a decir, pues no sé, como poner como referencia, no sé si les ha tocado ver los episodios de Toy Story que son que están en Netflix, que son caricaturas, o sea, que son, no caricaturas, son episodios de 10, 20 minutos que cuentan historias chiquitas, como si fuera como la serie de Toy Story, que tiene una calidad mucho menor. Ese tipo de cosas sí las puede hacer el mismo estudio, renderear el mismo estudio, ¿no? O sea, ya las máquinas llegan a un punto en donde sí hay un cierto nivel de 3D que lo puedes renderear tú, no necesitas mandarlo a renderear con nadie, pero ya dependiendo de la calidad de la animación, la calidad de final de tu render es lo que vas a necesitar, y si ya es algo más grande, sí necesitas una granja. Gracias, Mike. Tenemos 3 preguntas más por el momento. Entonces, Alejandro, damos la palabra a Alejandro Morales, por favor. Ya te Hola, escuchamos, Alejandro. ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, buenas tardes. Sí. Primero que nada, me gustó mucho la película, no la había visto, pero no toda la historia, como esta cuestión de niños, ¿no? Historias de niños en un contexto de realismo mágico, completamente fantástico, son como de las cosas que me agrada mucho ver. Entonces, pues, los felicito, ¿no? Es un producto muy bueno, que me hubiera gustado ver en pantalla grande, lamentablemente, pero bueno, se dio la oportunidad y tuvo que ser aprovechada, ¿no? Mi pregunta más que nada probablemente no es tanto como para animación, pero entiendo que pues la película bueno, tú la escribiste y aparte hay otro director y aparte está basada en un libro, ¿no? Entonces mi cuestión aquí es preguntar el proceso, ¿no? Que llevó toda la película y cómo estas 3 cabezas, tanto la cabeza autoral del libro, como tú como guionista y como el director pudieron pues compaginar, ¿no? Y hacer este producto final que realmente es muy bueno. Mira, sí, es una buena pregunta. Al final la historia está inspirada en el libro de un cuate mío que en paz descanse, falleció hace como 6 años, más o menos. Yo leí el libro y siempre tenía las ganas de querer contar una historia basada en su imaginario y en el mundo que él planteó en su libro. Pero luego falleció y pues ya nunca pudimos trabajar juntos per se. Entonces fue un tema más bien de hablar con la familia y decirles que yo quería hacer esta película. Una película inspirada en la historia, en la premisa y el imaginario que él planteaba, que se me hacía increíble. Entonces, en ese sentido, no hubo un trabajo con el autor del libro y yo como guionista, que por lo general, también te digo, cuando tú haces un guión, haces una adaptación, o sea, esto no es una adaptación, es una historia inspirada porque no estoy adaptando el libro al guión, pero igual cuando tú haces lo que sea que tú quieras hacer, tener el permiso por lo general, adquieres los derechos, le pagas los derechos al autor y tú haces tu guión, ¿no? O sea, es rara la vez que el autor del libro sí trabaja con el guionista. Por lo general es un trabajo también más de estudio, donde el estudio dice, vamos a adquirir los derechos de tal libro para hacer la serie animada
¿no? Y obviamente hay unas directrices en ese trato que tú haces en donde sí estás comprando los derechos para tú hacer una adaptación, pero tampoco puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? O sea, sí hay ciertos guidelines, ya depende de la negociación. En este caso sí, desafortunadamente a mí me hubiera encantado que sí fuera una colaboración con mi amigo, poder trabajar juntos, pero pues no se pudo, ¿no? Escribimos el guión y lo que hicimos, bueno, escribí el guión, conseguimos los fondos y dentro del estudio estaba Lalo Rivero, que supervisó la animación del Ángel Reloj. Y dentro del estudio la idea es pues, dar la oportunidad a más personas de que también puedan dirigir y hacer más cosas. Y lo invitamos a dirigir la película. Y fíjate que es un tema chistoso porque es una película que lo estamos contratando para dirigirla. Y esto pasa mucho en la animación. A diferencia de acción viva y más el cine de autor, en donde el director es el guionista y también es el productor y es él lo que él quiere hacer y expresar. Y esa es la gente con la que tiene que lidiar Hoffman todos los días en la carrera de cinematografía. A diferencia de eso, en animación luego pasa mucho que ya un estudio toma decisiones de estudio y dicen, vamos a contar una historia con estas directrices, vamos a hacer el guión y vamos a contratar a un director para hacer la película. Contratas un director porque te gusta su estilo, te gusta cómo trabaja, te cae bien como persona y pues sabes que va a estar la película en buenas manos. Entonces aquí también es distinto porque no es diferente a un director que ya trae una idea de contar una historia y que escribe el guión y dice yo lo voy a dirigir. Tu estudio, cómprame los derechos de mi idea y contrátame para hacerla y vamos a hacer mi película y viene de él. Aquí sí es interesante porque regresando al tema de team building, aplica mucho. Porque si bien obviamente lo estamos contratando porque nos interesa su visión, nos interesa cómo va a interpretar la historia, cómo la va a contar, pero al final sí había ciertas guías en donde batallamos porque él veía el guión y de repente lo quería cambiar, ¿no? Hay una parte donde decía, no, aquí en lugar de que llegue un pirata, queremos que llegue un astronauta. Y decías, oye, no, espérame, a ver, está el guión y lo que tú tienes que hacer es contarlo como tú lo quieras contar, pero tienes que contar esta historia, ¿sí me explico? Y si quieres modificar algo no hay ningún problema, pero lo tenemos que platicar. Tanto productores, productor de línea, yo, todos, sentarnos y decir, a ver, ¿qué te gustaría modificar? Y entonces sí fue una relación donde sí se requiere mucho team building, porque sí tuvimos mucho storming. De repente hubo como, pues sí, como momentos duros donde pues, él decía, no, yo lo quiero cambiar, pero le decimos no, entonces como que se molestaba. Y luego había cosas donde decíamos, bueno, esto sí cámbialo. Entonces se vuelve una negociación en donde precisamente establecimos unas normas, en donde le dijimos, mira, esta es la historia. Si quieres cambiar algo de la historia, tú tienes que hablar con nosotros primero. Pero la manera en la que tú quieras contar esta historia es tu bronca. O sea, la acción en escena dice, los niños están jugando fútbol y a uno le cae una falta y luego Nicolás vuela el balón. Si tú quieres contar esa historia desde un point of view de David, que va con el balón, va en el point of view y luego ves el balón llegar a la cara y de ahí cortas a ver el balón yéndose para arriba y luego cortas a los ojos solamente de Nicolás viendo todo esto así y luego lo patea, tú lo puedes contar como tú quieras. O si lo quieres todo contar en un plano abierto en donde ves a los niños jugando y de repente alguien se cae y llega este niño y patea el balón, tienes la libertad absoluta de contarlo como tú quieras. Pero si lo que quieres es que en lugar de que sea un partido de fútbol y Nicolás vuele el balón, quieres que sea una clase de ciencias y Nicolás explote algo en la clase de ciencias, decimos, va, porque está cumpliendo el mismo objetivo la escena. O sea, al final del día es ver, cada escena está ahí para empujar la historia hacia adelante. Y si quieres cambiar el objetivo de la escena es lo que no podemos hacer, porque el guión está por ahí por una razón. Pero si quieres cambiar la manera en la que se llegue a ese objetivo, entonces sí. O sea, si quieres que estén en una clase de química y explota, al final está sucediendo algo disruptivo que hace que el personaje principal con su primo se peleen. Puede ser en un partido de fútbol, puede ser en una clase de química, puede ser en lo que tú quieras. Pero si lo que quieres hacer es que ahí no pase eso y en lugar de que se peleen los dos, quieres en esa escena plantear cómo Nicolás está muy solito y ya, y no ver al primo y nada más verlo a él hablando solo, pues no. ¿Sí me explicó? O sea, eso fue una relación y una experiencia padre que tuvimos. Bueno, ahora decimos que es padre porque sí tuvo sus momentos malos, como todos los equipos de trabajo, en donde aprendimos a ceder, pues nosotros cedemos, él cede un poco y llegamos a un acuerdo donde los dos estamos contentos
con la historia que se está contando, cómo se está contando. También luego tenemos pues, el tema de las limitaciones presupuestales, en donde igual luego el director pues, quiere aventarse toda esta secuencia en un layout 2D, a full animation todo, y movimientos de cámara y toda la cosa, y dices, oye, compadre, ¿sabes qué? No tengo dinero para hacer eso, sé que resolver una manera diferente, ¿no? Entonces es donde entra la creatividad y entra a ver, bueno, ¿cómo lo resolvemos con el dinero que tenemos? Entonces esta escena hay que ajustarle, ya no la vamos a contar así, ahora la vamos a contar de esta otra forma, y vamos a ahorrar el dinero para entonces sí usar la mayoría de los fondos en estas 5 secuencias que sí queremos que nos queden muy bien, y lo demás lo resolvemos con tomas medium shot, criss cross, tranquilo, y guardamos el dinero para estas, que sí vale la pena, ¿no? Entonces es un proceso donde sí aplica mucho lo que les comentaba de team building, ¿no? De que te vas a pelear, no te va a parecer y va a haber malos ratos. Luego estableces normas y ya dices, ok, esto sí, esto no. ¿Quieres cambiar el guión? Lo puedes cambiar de esta forma. Y nosotros te vamos a dar chance y no te vamos a estar fregando con esto. Y ya entonces empezamos a trabajar como un equipo y pues yo creo que el resultado está. La película estamos muy contentos con ella, se cuenta súper bien, está padrísima, pero sí hubo sus ciclos de team building. Muy bien. Gracias. Seguimos con una pregunta de Marina. Marina, le damos la palabra a Marina. Elo. No me deja, tiene que prender ahí está. No estoy segura de cómo formular mi pregunta exactamente, pero es básicamente sobre la industria de animación aquí en México. O sea, como estudiante de animación me preocupa, igual lo que estabas mencionando antes, de que la mayoría de las personas tienden a irse afuera a buscar oportunidades y México se queda aquí sin, pues, no sé, como sin nada ya. Pero también uno desde nuestro punto de vista, pues dice, es que si no hay dinero, no puedo hacer nada. Entonces, como que se recomienda a la hora de, pues, de tratar de entrar a esta industria una vez graduados. Perdón, se cortó un poquito al final y no escuché lo último de tu pregunta. Como, o sea, desde nuestro punto de vista de animadores, ¿qué se recomienda para entrar a la industria? O sea, irse al extranjero primero o empezar desde aquí. ¿No escuchaste, Mike? Mike, creo que se le tuvo un problema de... Híjole, estoy teniendo, perdón, esto creo que es mi culpa, estoy teniendo muy mala conexión y casi no escucho, pero si entiendo bien, escuché bien, es más bien con este tema de que toda la gente se va a Estados Unidos, ¿qué oportunidades hay para los estudiantes aquí en México? Sí, de alguna manera es lo que está preguntando, o cómo es la manera que tú recomiendas una vez graduado manejarse en la industria, ¿no? Marina, algo así, ¿correcto? Creo que se fue Mike, ahorita regresará, supongo. Perdón, se Sí. me desconectó, ¿ahí me escuchan? Sí, perfecto, Mike. Perdón, es que ya no escuché bien la pregunta, es sobre qué oportunidades hay para los estudiantes de animación aquí en México si todo el mundo se va. Pues no exactamente lo que yo entiendo es qué recomiendas tú, de alguna manera, a alguien que se gradúa en México, cómo iniciar su carrera profesional en México. Sí, Marina, va por ahí. Sí, o sea, porque lo que creo que queremos evitar es justo eso de pertenecer a una granja de animación donde te quedas en un puesto toda tu vida. Entonces, a lo mejor como no fracasar, pero tampoco llegar a ese punto de maquinaria, uno como animador. Claro. Sí. Sí, o sea, definitivamente es pues es un abismo negro que todos nos enfrentamos cuando terminamos de estudiar, que realmente no tenemos ni idea qué va a pasar con nuestras vidas. Y es frustrante, da muchísimo miedo,
genera muchísima ansiedad, pero le pasa a los médicos, a los abogados, ahí sí estamos iguales en todos. Ahora, la industria de la animación, pues al final del día hay que trabajar sus horas y digo, si bien en mi caso, yo no estudié animación per se y no me metí como animador a estudiar en un estudio, sí me eché mi carrera de las 10,000 horas, ¿no? O sea, sí estudié comunicación, trabajé en la televisión, me metí a estudiar sobre un poco de contabilidad, trabajé en la televisión, trabajé un poco en el cine, o sea, sí trabajé de varias cosas que me dieron las herramientas suficientes. Entonces, lo que quiero decir con esto es que al final sí, como estudiante de animación, al final sí tienes que entrar y lo ideal es que entres a trabajar en un estudio de animación en donde te permite forjarte como profesionista, donde te permita, como profesional, donde te permita desarrollar tus habilidades, pulirlas y maximizarlas. Todo eso que aprendiste a hacer, lo aprendas a hacer mejor y más rápido. Para que, en inglés le dicen always sharpen the saw, o sea, mantener el cuchillo bien afilado. O sea, eso es lo más importante, no dejar que se te desafile el cuchillo, porque cuando lo necesitas usar, necesita funcionar bien. Y eso te da las horas de trabajo en estudios de animación, trabajando en proyectos contratados, te da un sueldo, te da una tranquilidad económica. Eso hay que hacerlo. Y como todos los proyectos de vida, pues tienes que tú decir cuánto tiempo quieres para qué, ¿no? Y hacia dónde va tu vida. Y eso te lo voy a ir diciendo la vida solita. Creo que lo más importante es que acumules esas horas de trabajo, esa experiencia que te ayude a ser mejor, a desarrollarte. Y lo más importante que yo siento es, y que es lo que nos diferencia aquí en México y lo que nos ayuda a tener oportunidades allá afuera, es que encuentres tu propia voz. O sea, lo importante es que tú tengas algo importante para ti, que decir, quién sabe si es importante para los demás, para tu mamá, para tus amigos, para tus maestros, no sé si es importante para ellos, pero es importante para ti. Y mientras tengas algo importante tú, importante que decir, que digas, yo me salgo de la cama todas las mañanas porque quiero decirle a la gente esto, eso va a ser lo que más te va a mover y te va a abrir las puertas y te va a sacar adelante, para bien o para mal. Y no por eso refiero a que te vas a volver un día directora famosa y todo va a estar bien, no, pero por lo menos te va a dar una paz mental y una tranquilidad. Y eso es una de las principales bondades del cine. Que en el momento que tú tienes la oportunidad y logras contar tu historia y expresar lo que tú tienes más adentro y decirlo, ya nada más el ejercicio de hacerlo te da una paz y una tranquilidad y una armonía contigo mismo que es envidiable y que la verdad como cineastas sí podemos decir que las demás profesiones no la tienen. Entonces, acumula tus horas de trabajo, explora todas las posibilidades, vuélvete la mejor versión de ti misma y encuentra eso importante que tienes que decir. Yo creo que eso es lo que le diría a ti y a todo el mundo que esté saliendo de estudiar. Estamos 100% de acuerdo, Mike. Próxima pregunta, muchachos. ¿Quién va? Jessy Miranda escribió su pregunta. No sé si la quiere comentar con nosotros directamente. Si quiere hacer una intervención directa. Jessy Miranda. Hola. Hola, te escuchamos, Jessy. Sí, más bien, mi pregunta es, aunque sé que tu campo realmente no es ese, me gustaría saber si durante estos años has adquirido una perspectiva, ya sea en cabeza ajena o que has convivido con gente que trabaja en ese campo, acerca de la animación en stop motion que se hace aquí en México, que yo al menos desde aquí como espectador y creador he visto que en los últimos años se ha estado moviendo bastante, sobre todo en el centro del país. Y me pregunto qué perspectiva tú tienes y si tú en algún momento apostarías por esa clase de proyecto. Mira, sí he tenido, no he tenido experiencia directa de yo hacer stop motion. He trabajado con gente que hace stop motion. Conozco muy bien a Arturo Ambriz y a su hermano de Cinema Fantasma. Hicieron la de Revoltoso. Hicieron la de Revoltoso y el stop motion, yo podría decir desde el mundo de la animación que el stop motion es como la crema innata de lo más autoral, de lo autoral a lo que se puede aspirar en la animación, es el stop motion.
Porque la verdad es que sí no existe, o sea, el mercado, hablando económicamente del mercado compra-venta de contenidos que hay en el mundo, el stop motion representa el 5%. O sea, desde las series animadas, caricaturas, series de entretenimiento, las películas, el stop motion representa el porcentaje más chiquito. O sea, que comercialmente hablando, no es viable, a menos que venga de una propiedad intelectual que ya es muy conocida, como decir, vamos a hacer Harry Potter en stop motion. Entonces, como es Harry Potter y todo el mundo ya lo conoce, pues vale la pena hacer la inversión en hacer un stop motion porque va a haber un mercado que lo va a consumir. Pero si quieres algo completamente nuevo, pues el stop motion, la bondad que tiene es esa, que la gente que se avienta a hacer stop motion requiere de mucho valor y muchos pantalones. Es muy bonito, muy demandante, pero al final yo creo que la satisfacción de ver eso llevado a la realidad con la historia que tú quieres contar, debe ser lo más bonito. A los diseñadores fantasma pues se desviven haciendo stop motion y traen una película que se llama La balada del Fénix, que ya están juntando la lana para hacerle, que se ve que les va a quedar espectacular. Está Wes Anderson con la de Isla de Perros, que pues, es una genialidad. Para mí debe haber ganado el Oscar, nada más por la bronca de haberla hecho. O sea, nada más por tomarse la molestia de haber hecho ese stop motion, le debieron de haber dado el Oscar. O sea, pero sí, yo creo que el stop motion es un tema personal. Desde mi punto de vista, lo veo como un tema muy personal. Es algo que tú quieres hacer porque es lo más que viene de lo más personal, de lo más íntimo tuyo, lo que tú quieras contar. La verdad es que todo se puede en esta vida y la puedes pegar, hablando económicamente de alcanzar una estabilidad económica en ese sentido. Todo se puede, pero el stop motion, si de por sí es difícil la animación, el stop motion es lo más difícil en ese sentido. Ok, ¿y tú apostarías por un proyecto de ese estilo? Definitivamente. Sí, pues hacer un cortometraje, hacer una película, por supuesto. Si es una propuesta buena, si es un guión padre, si es algo, ¿no? que nos llame la atención, que sentamos, es para nosotros importante comunicar, pues sí podría ser llevarlo a cabo. Nunca lo he hecho. Yo creo que lo más probable es que le acabe hablando a nuestros cuates de Cinema Fantasma para ver cómo le hacemos. Pero sí. Ok, muchas gracias. Va, gracias, Mike. Tenemos una última pregunta de Pau. Pau, ¿la quieres formular, por favor, directamente? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí. perfecto, Pau. Mi pregunta es, ¿qué crees que hace falta para hacer crecer la industria de la animación en México sin tener como comparación como a Pixar en el top? Como que siento que pasa mucho en México, no sé si es porque estemos al lado de Estados Unidos o no sé, que nuestras aspiraciones en específico, creo que pasa mucho con muchos animadores, es querer como llegar a ser un poco como cosas que hacen en Estados Unidos o cosas así. Esa es más mi pregunta. Sí, definitivamente tiene que ver, como dice el dicho, México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Definitivamente el estar al lado de ellos nos condiciona muchísimas cosas, ¿no? También ellos por su lado han establecido una pauta de cómo se hacen las películas comerciales, ¿no? De qué es lo que pega, qué es lo que genera dinero, qué es lo que se retorna. Entonces, pues una película de Pixar es una película que se estrena en todo el mundo al mismo tiempo. O sea, la maquinaria que se necesita, la cantidad de recursos económicos que hay detrás de que todo el planeta, o sea, todos los exhibidores, las salas de cine del mundo, el mismo día vayan al cine a ver la película. O sea, todo lo que implica en imprimir pósters, forrar camiones, pagar comerciales en México, en China, en la India, en Europa, en África. O sea, que todas las ciudades del mundo vean el mismo tráiler, vean el mismo póster afuera en su calle, en su camión pintado de esa cosa. Es una infraestructura y una industria de una cantidad de dinero que no nos podemos ni imaginar. Entonces, obviamente, estos cuates pues, condicionan no nada más a nosotros, sino a todo el mundo sobre qué son las cosas que los niños le piden a sus papás que les pongan en el iPad. Y ahí es donde entran los mercados a decir, eso funciona, eso da dinero porque el niño quiere que su papá le ponga el iPad y le enseñe esto. O sea, son demasiados factores. Al final todos bailamos al son de cómo hacen las cosas estos cuates. Está bien, en unas cosas está mal, en otras. Yo creo que está mal en el querer ser
Creo que no deberíamos jamás de querer ser. Tenemos que tomar las cosas porque si lo hacen tan bien y generan tanto dinero es por algo. O sea, no son ningunos tontos. O sea, tiene una industria enorme que genera miles de millones de dólares al año. O sea, hay que tomarle lo bueno, hay que tomarle, pues, qué estructuras están usando para contar la historia. Chance, no hay que seguirlas tan al pie del cañón, pero sí hay que tomar algo de esas estructuras. Al final a la gente le gustan las cosas simétricas. Al grueso de la humanidad le gustan las cosas simétricas. Algo que no es simétrico no les gusta. Y por eso pues, el cine del animado es simétrico. Empieza de una forma, a la mitad va de otra y a la otra mitad. Y las cosas que tú vas viendo narrativamente son simétricas. O sea, ya sabes en qué momento va a llegar el malo, en qué momento el malo va a parecer que va a ganar, pero no es cierto. Y luego el bueno piensa que ya todo está perdido y al final gana. O sea, nos gusta la simetría. Y eso es lo más comercial, es lo que más deja dinero. Entonces, hay que tomar las cosas buenas de ellos, pero yo creo que, como decía Simón, de los artistas que se van de aquí porque les gusta a los estudios extranjeros su visión, tenemos una visión muy particular y una identidad enorme que hay que seguir usando y empujando, tomar lo mejor de los grandes, de los que están generando estas cosas y tratar de dar una voz única, nuestra. También está el lado económico, que si no nos vamos a meter en temas de economía, pero pues allá, y eso no nada más pasa en la animación, pasa en el cine de acción viva, o sea, ¿por qué no pueden hacer una película de 150 millones de pesos en México? Pues porque no va a haber una taquilla de 150 millones de pesos, ¿me explico? O sea, eso es lo que pasa. También es un tema económico, que no tenemos la culpa nosotros, ni los de la industria, ni nadie. Es un tema de la economía del país, en donde en Estados Unidos, pues un estudio sí puede decir, voy a poner 50 millones de dólares para hacer esta película, y saben que van a recibir los 50 millones o 60, van a recibir más de los 50 millones en su taquilla. O sea, va a haber gente que va a ir a comprar los boletos y va a recibir ese dinero de regreso. Y luego en las ventas internacionales en todo el mundo van a recibir todavía más de regreso que les va a dejar hacer la que sigue. O sea, ellos sí tienen esa economía y eso depende de muchísimos otros factores que no tienen nada que ver con nosotros. Que en México no tienen la economía para generar una industria de ese tamaño, para que alguien produzca un día una película de 250 millones de pesos. No existe la economía ahorita para que sostenga eso. O sea, no va a haber una taquilla que ya te dé a ti estudio los 250 millones de pesos que te costó hacer la película. O sea, todavía no la hay, ¿no? Entonces, ahí es un tema económico, donde pues todos somos parte de esta gran sociedad y pues es que le vaya bien el país para que nos vaya bien a nosotros. Muchas gracias, Mike. Creo que hay una pregunta más. ¿Te avientas la última, Mike? Sí. Última pregunta. Es Alejandro quien regresa a preguntar algo, de hecho. Otra vez. ¿Me escucha? Sí. Sí. Bueno, más que nada, quería saber o si nos podías contar un poco sobre el proceso de hacer un disfraz para Nicolás y las diferencias que hubo con hacer un ángel en el reloj, ya que, bueno, ¿no? Al ser procesos que llevan ciertos lineamientos iguales, ¿no? Al ser películas de animación, pues ustedes como estudio ya crecieron, ¿no? Con la película anterior a esta. Y más que nada quisiera saber, pues, qué retos, qué diferencias en la construcción de esta nueva película hubo, porque en un inicio, antes de que llegaran todos y iniciáramos la masterclass, se comentó de la calidad de la película, ¿no? Que cómo había avanzado a diferencia de la anterior. Y es cierto, ¿no? Creo que cada vez se está puliendo mejor su estilo de animación, que incluso, y espero que el comentario lo tomen como positivo, de pronto yo sentía que estaba viendo algo como de Gobelins, ¿no? De estudio de Francia o algo así, como un detalle en la calidad que de pronto yo en lo personal no pensé que llegáramos en la animación 2D mexicana, ¿no? Porque incluso Nicté y la Nahuala tienen cierta dureza en la animación, ¿no? En cuanto a la silueta, ¿no? Como algo como el Chavo animado, más o menos, para que me dé a entender. Y sé que obviamente el crecimiento no me vas a decir, pues es que tenemos mejor software, ¿no? O mejores herramientas. Sí, sé que es algo más creativo, sé que es algo más de picar piedra, de volverse a parar, ¿no? De los problemas que hubo con las anteriores películas y de ir creciendo. Entonces, si nos pudieras hablar un poco sobre ello. Pues sí, mira, hay un tema presupuestal donde la película, Nicolás, tuvimos
más o menos 25% más de presupuesto comparado con El Ángel en el Reloj. Y en la animación algo que sí es una realidad es que la calidad es cuasi directamente proporcional al presupuesto que tienes. O sea, hay una curva del dinero en donde, claro, hay cosas que las puedes hacer con poco dinero, pero hay un momento en donde si no tienes esa cantidad de dinero, no hay forma, o sea, no la vas a poder hacer. Entonces, sí hay un tema por un lado presupuestal, sí tuvimos más dinero para hacer esta, pero sí se juntó con una experiencia en donde a través de team building logramos llegar a consolidar un equipo de trabajo en donde ya nos entendíamos nuestras limitaciones, nuestras capacidades, hasta dónde sí, hasta dónde no, que nos ayudó a integrarnos muy bien para trabajar y empujar hacia una película. Tienes razón, no es un tema de que la tecnología estuvo, las computadoras fueron mejores, no. Es un tema de equipo, de que el equipo se entendía mejor y sí teníamos más dinero, o sea, sí pudimos contratar a más gente, coproducimos con PicPax, que es un estudio de Puebla, ellos sí le entraron con dinero y ese dinero sí hizo mucha diferencia y ellos le entraron. Entonces sí teníamos más gente trabajando, más dinero para tener más gente, pero también en El Ángel en el Reloj que estábamos empezando para ir a la segura, nosotros hicimos la película, el pipeline que usamos fue de televisión, no de cine, en cuanto a pipeline técnico. O sea, la película dura 90 minutos, lo partimos en episodios de 15, vamos a decir, como si fuera una serie. O sea, hacíamos el animatic de los primeros 15 minutos, lo aprobábamos, lo metíamos a producción y seguíamos con el animatic de los otros 15, lo aprobábamos, lo metíamos a producción y así nos íbamos escalonados. Y corrimos el riesgo de que yo iba a poder ver la película entera, más o menos cuando estuviéramos a mitad de producción, de ya escenas animadas. Entonces, yo tenía que estar muy seguro de lo que quería contar y cómo quería contarlo, porque iba a haber ya momentos de las primeras escenas que ya se animaron hace 6 meses, pues ya no las puedo cambiar, porque es perder dinero. Entonces, ese fue el riesgo, pero fue la única manera que encontramos de poder sacar la película en tiempo y en forma, con el presupuesto que teníamos. Con Nicolás tuvimos más presupuesto y también el director. Yo en El Ángel Rollo, pues no animo, o sea, sí sé cómo funciona y sí le entiendo, pero no animo al nivel de un animador. Aquí Lalo es animador, entonces él se puso a hacer el animatic él solo. O sea, él agarró y dijo, a mí Mike me das un año y voy a hacer todo el animatic. Y lo aguantamos más o menos hasta el 70% del animatic y entramos a producción. Pero aquí sí, más o menos, cuando ya llevamos un 15% de producción, pudimos ver la peli entera. Y eso hace toda la diferencia. Al ver la peli entera en animatic dijimos, esta escena no está funcionando, córtala aquí. Hicimos una edición del animatic y dijimos, ok, está chida, ahora sí, regrésate a producción. Entonces, el tener más dinero nos permitió sí tomar el hacer un animatic más rápido para poderla ver completa lo más pronto posible, sin perder dinero. Y también un director que tiene un talento enorme para hacer animatic, él ya no hace storyboard, él se va directo en el Toon Boom y se pone a contar la historia y los tiros de cámara, o sea, directo. Le pone play y vámonos, ya sabes. Entonces, la confianza, porque ningún estudio en su sano juicio dejaría la responsabilidad de hacer el animatic a una sola persona. O sea, no. Pero aquí fue la confianza que le teníamos por la experiencia en El Ángel del Reloj como equipo, que dijimos, va, órale, te lo quieres aventar tú solo, tú eres el director, aviéntate el animatic tú solo. Y tomamos el golpe, porque lo hubiéramos podido haber acabado la animática en 6 meses, tomó un año, pero teníamos más dinero. Entonces, pues son unas por otras. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Va. Bueno, Simón. Pues, qué momento tan interesante. Creo que todos aprendimos algo. Muchas gracias, Mike, por tu tiempo, tu generosidad, tus respuestas que me parecen útiles. Hay una aquí, cuando se transmite el conocimiento ahí, espero que hay quien pudo captar algo que le sirva como herramienta de alguna forma, que le sea útil realmente, concretamente. Esperamos los próximos proyectos de fotosíntesis. Me dio gusto de ver que varias personas saben de sus proyectos, que ya parece ser que en México se están esperando sus películas. Esperemos que le vaya bien a Nicolás, que no se pudo estrenar en cine por la situación y que entonces haya oportunidad de verla en otras plataformas y algún día, ojalá, en cine. ¿Ahí me bien? Sí, ahí está. Sí. No, buenísimo, Simón. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz
quiere colaborar con ustedes, estoy a sus órdenes. Y pues esperemos sí poder estrenar en salas a finales de este año, a ver si se soluciona toda esta situación. Si no, pues esperemos que la puedan ver en su plataforma de streaming de preferencia. Va. Muchísimas gracias, Mike, y estamos en contacto directo. Te agradezco realmente muchísimo tu generosidad de tus conocimientos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos por Gracias. estar con nosotros. Adiós.